Capítulo 6. Estratega caído. Mao Mao suspiró mientras hacía la colada bajo un sol abrasador. Esto era realmente un gran dolor. No la colada, no. La red en la que se había visto atrapada desde que Aileen les había dado aquel acertijo y ellas lo habían resuelto. Durante toda la mañana, Yao y Enen habían estado mirándola mal, asegurándose de que no se vendiera. Yo también estoy en esto, ¿eh? Eso explicaba por qué Enen estaba justo a su lado, con su cubo al lado de Mao Mao. Estaba trabajando afanosamente en unas vendas, y como había pensado en preparar pulpa de baya de jabón, las envolturas quedaron bien limpias. Después de limpiar las vendas, las serviría. La sangre podía contener toxinas y mancharse de sangre ajena o ingerirla podría propagar infecciones. Además, estaban las enfermedades de transmisión sexual, cuyos estragos Mao Mao conocía demasiado bien. Yao había salido con los médicos, iban a enseñarle a comprar medicinas. Yo quería ir a este viaje, pensó Mao Mao, pero la habían dejado atrás junto con Enen, que había considerado que Mao Mao no debía quedarse sola. Fue tremendamente aburrido, tan aburrido que no tardó en desquitarse con su compañera. Yo creía que la colada era cosa de sirvientas, dijo. Yo nunca dije tal cosa, replicó Enen, y era cierto, eran las damas de la corte, ahora despedidas, las que lo habían dicho. Mao Mao se preguntó cómo se llevarían estos días. Dado que ni Yao ni Enen parecían especialmente afligidas por su marcha, parecía que las damas no eran tanto viejas amigas como aduladoras que habían intentado congraciarse con Yao cuando se enteraron de sus antecedentes familiares. Por desgracia para ellas, Yao no era lo bastante blanda como para arriesgar el cuello por unos aduladores tan despreocupados. Yo quería ir de compras, refunfuñó Mao Mao. Yo también, dijo Enen. Para el caso, podrían haberte llevado a ti por lo que a mí respecta. En otras palabras, ella solo quería estar con Yao. Resultó que ninguna de las dos era precisamente feliz, así que Mao Mao decidió dejar de lamentarse. Estaban escurriendo las vendas lavadas y poniéndolas en un cubo cuando varias personas entraron corriendo en la consulta. Mao Mao entrecerró los ojos, intentando ver qué ocurría, y vio que llevaban a alguien en una camilla. El aprendiz de médico estaba aturdido, sin saber qué hacer. Dada su proximidad al campamento militar, los hombres heridos no eran raros aquí, e incluso el aprendiz ya debería haberse sentido más que cómodo con ellos. Sin embargo, cuando Mao Mao se abrió paso entre la maraña de gente y vio quién yacía en la camilla, no pudo contener un asqueado ¿A quién iba a encontrar sino al monstruo monocorde tendido en la camilla, sacudiéndose de dolor? Dicen que lo han envenenado, le dijo el aprendiz con el rostro pálido. Increíble. De mala gana, Mao Mao echó un vistazo al excéntrico estratega. Estaba pálido y tembloroso, sujetándose el estómago, lo cual estaba bien dentro de lo que cabe, hasta que... ¡No puedo aguantarme! En ese momento, sus camilleros palidecieron, lo levantaron y lo llevaron a toda prisa al baño. Nos abstendremos de decir de qué extremo salió eso. Durante una hora, el estado del estratega se estabilizó. Expulsar tanto la había resecado, así que Mao Mao y los demás le dieron agua con algo de sal y azúcar para facilitar su absorción. Para que conste, fue el aprendiz de médico quien le administró la bebida. Mao Mao solo se quedó mirando. Sabía que le habría resultado aún más fácil beberla si lo hubieran mezclado con un poco de zumo, pero no se sentía obligada a llegar tan lejos. Al menos pudo tragar el agua. Cuando se trataba de vómitos y diarrea, mantenerse hidratado era la clave. Cuando todo se hubo calmado un poco, Mao Mao sacó una olla con la intención de hervir las vendas limpias, pero fue interrumpida cuando Lahan entró corriendo. He recibido la noticia de que mi honorable padre se desmayó, dijo. Mao Mao se limitó a señalar la habitación donde dormía el engendro. La multitud de sus subordinados se había reducido a uno solo, dejado atrás para vigilarlo, y el aprendiz había ido a llamar a los médicos. Mao Mao no culpaba al tipo por estar un poco molesto, pero sospechaba que no era una gran idea dejar la supervisión de la importantísima consulta médica en manos de dos damas de la corte. Enen miró divertida a Mao Mao mientras vertía agua en la olla. ¿Le conoces? Por desgracia. Parece que usted también tiene algún tipo de conexión con el gran comandante Khan. Puedo preguntar, ninguna relación. Mao Mao comenzó a preparar el fuego. Si no quieres hablar de ello, no pasa nada, dijo Enen, pero había algo en su voz. Estaba preguntando, pero probablemente ya lo había investigado ella misma. Todo es culpa de ese viejo bastardo,
pensó Mao Mao. Sería mucho más fácil hacerse la tonta con él si no estuviera merodeando constantemente por su lugar de trabajo. Lahan regresó de la enfermería cuando las vendas estaban hirviendo bien. No veo a mi tío abuelo, dijo. Hoy está de compras. Probablemente no vuelva hasta dentro de un par de horas. Y creo que el resto de los médicos están en alguna de las otras consultas. Por muy bicho raro que fuera el estratega, también era una persona bastante importante y quizá fuera mejor mantener en secreto su indisposición. Sin embargo, a pesar de sus heridas, probablemente lo habían llevado a la oficina médica con la esperanza de convocar al anciano de Mao Mao, Luo Men. Dijeron algo de que lo habían envenenado, aventuró Enen, mientras Lahan se cruzaba de brazos. Mao Mao se dio cuenta de lo inusual que resultaba ver a Enen tomar la iniciativa de aquella manera. Sí, así es, dijo Lahan, pero mi honorable padre no es cualquiera. ¿Quién podría haber conseguido envenenarle? Seguro que hay más de uno que le guarda rencor, dijo Mao Mao con un tono relativamente educado. Podría haber hablado con menos formalidad a Lahan, pero con Enen allí de pie, decidió cuidar sus palabras. De todos modos, cuando alguien no había llegado tan alto como el estratega y lo había hecho en parte deponiendo a su propio padre, tenía que haber tantos agravios contra él como estrellas en el cielo. Mi padre es un excelente juez de carácter, sin otra cosa. No creo que dejara en su órbita a alguien que lo envenenara. Estoy de acuerdo contigo. Si le quitas su capacidad para juzgar a la gente, no te queda más que un viejo que empieza a apestar por la edad, dijo Mao Mao. ¡Qué grosera! Sabe jugar al Go y al Shogi. Los dos son positivamente horribles, dijo Enen con calma, removiendo el contenido de la olla con unos palillos. Era lo bastante guapa como para que Lahan sintiera que valía la pena hablar con ella. Por la forma en que parpadeaban sus gafas, casi podía verse cómo convertía su cuerpo en una serie de números. Su mirada se estaba volviendo peligrosamente pervertida, así que Mao Mao le dio un sonoro golpe en la cabeza. Mis disculpas si esta pregunta le molesta viniendo de una extraña, pero para mi futura referencia, ¿podría decirme con qué fue envenenado?, dijo Enen. Buena pregunta, respondió Mao Mao. Todo el mundo utiliza la palabra veneno, pero ¿es posible que se trate simplemente de comida en mal estado? ¿Comió algo que encontró en el suelo? Tengo un guardia vigilándole en todo momento para asegurarme de que no lo haga, dijo Lahan con orgullo. ¿Ah, sí?, pensó Mao Mao. Disculpe. Al oír la voz, se giraron para encontrar al soldado que había estado apostado junto al excéntrico estratega. Era más bien delgado y parecía algo retraído. Mao Mao recordó que Rikuson también era una especie de niño bonito. Ayudante de campo del estratega era un cargo militar, pero sin duda implicaba mucho papeleo. Ahora que lo pensaba, se daba cuenta de que apenas había visto a Rikuson últimamente. ¿Lo habían apartado del estratega? He anotado lo que me han pedido, dijo el soldado. Les entregó un trozo de papel raído con algunos caracteres borrosos e indistintos. Detallaban lo que el monstruo había estado haciendo y lo que había comido en los últimos días. Veamos. Inmediatamente antes del incidente estaba... Bueno, lo siento por el príncipe de la luna. Parece que mi honorable padre le estaba inoportunando de nuevo, dijo Lahan. En otras palabras, inmediatamente antes de caer enfermo, el bicho raro había estado molestando a Jinshi. Apenas parecía que aquel bicho raro ni siquiera tenía trabajo, excepto cuando parecía que sí. De vez en cuando ponía su sello en algún papel importante o tomaba una decisión rápido sobre el personal. Podría ser útil si estallaba una guerra, pero en tiempos de paz era menos útil que un farol a mediodía. Una cosa era ser inútil y otra molestar a los demás. Dice que comió un pastel de luna y bebió un poco de zumo y que ofreció el pastel al príncipe de la luna. También dice que se enfadó porque no le ofrecieron té. Es cierto, el príncipe estaba tan encantador como siempre, si se me permite decirlo, replicó el ayudante del estratega, con los ojos brillándole al recordarlo, otra de las víctimas de Jinshi. De todos modos, alguien podría intentar envenenar a Jinshi, pero Mao Mao no creía que Jinshi intentara envenenar a nadie más. Mao Mao, ¿de cuánto veneno es probable que estemos hablando aquí?, preguntó Lahan. No hay una respuesta única, depende del veneno. Además, con algunos venenos la víctima puede parecer que mejora, solo para que los efectos reaparezcan más tarde y le causen la muerte. Miró hacia la enfermería. La cara del ayudante estaba pálida.
aunque creo que se pondrá bien, añadió. Tus modales de cabecera dejan mucho que desear, gruñó Lahan. Dejó el papel sobre la mesa. Al parecer, antes de visitar a Jinshi, el estratega había estado holgazaneando en un pabellón al aire libre de uno de los jardines del palacio. Al parecer, era uno de sus lugares favoritos, con su fresca brisa y la corriente del río. Se había traído un bocadillo, un bollo al vapor, y se lo estaba comiendo. ¡Ladrón de salarios!, refunfuñó Mao Mao. Este podría ser un buen momento para no decir lo que pensamos, reprendió Enen, pero en privado, Mao Mao estaba segura de estar de acuerdo con ella. Por la mañana, el monstruo había llegado 30 minutos tarde al trabajo, un privilegio que solo se concedía a los jefes. Había desayunado sopa de arroz con boniato y un pastel de luna. Es todo dulce, comentó Enen. Va a tener diabetes, dijo Mao Mao. Mi honorable tío abuelo le dijo lo mismo, replicó Lahan. Por cierto, Mao Mao, ¿alguna idea ya? La miraba atentamente. Normalmente se podría haber dirigido a su padre, pero como no estaba, a Lahan no le quedó más remedio que recurrir a Mao Mao. Sin duda, el intento de envenenamiento de un oficial militar era un caso que querían resolver lo antes posible. Si queda algo de la comida que estaba comiendo, quizá pueda averiguar algo, dijo. Me temo que no, se lo comió todo. El ayudante una vez más se ofreció débilmente. Todavía quedan algunos sorbos del zumo que estaba bebiendo. ¿Puedes traerlo aquí? ¿Ahora mismo?, preguntó Mao Mao. Sí, señora. El ayudante salió de la habitación, pero no tardó en volver. Tardó exactamente lo mismo que tardaron en secarse las vendas hervidas. Aquí está, dijo. Le dio un recipiente de cristal con tapón de madera, lleno hasta un tercio de un líquido pálido. La coloración implicaba zumo de uva, diluido con agua para hacerlo más potable. Es bastante grande, dijo Enen, mirando el recipiente con interés. No debía de ser fácil llevarlo siempre encima, pero como el bicho raro siempre bebía zumo en vez de agua o té, probablemente lo necesitaba. No creo que esté envenenado, dijo el ayudante. ¿Qué te hace decir eso?, preguntó Mao Mao. Porque yo también tomé un poco. De todos modos, creo que sería muy difícil introducir veneno en un recipiente que nunca se aparta de su lado. Entonces, supongo que podemos ignorar esto, dijo Lahan, cogiendo la botella y colocándola sobre la mesa. Es hermoso, ¿no?, Enen dijo. No tan hermosa como tú, replicó Lahan con suavidad. Estúpida cara d'ábaco. Él tampoco era muy guapo, pero nunca fallaba a la hora de conquistar a una chica guapa. Enen solo dijo, gracias, y sonrió cortésmente, puramente profesional. Era obvio que no tenía ningún interés en el hombre del pelo alborotado. Mao Mao, mientras tanto, estudiaba la botella de cristal, observando el líquido de su interior. Estoy de acuerdo, señora. Creo que se la regaló el maestro Rikuson. Le tiene mucho cariño. Hablando del maestro Rikuson, no lo he visto últimamente. ¿Qué le pasó? La oportunidad perfecta para hacer la pregunta que había estado en su mente. Se fue a la capital occidental. Esta botella fue su regalo de despedida al estratega. Soy su sucesor y debo decir que dejó grandes zapatos que llenar. El ayudante inclinó la cabeza. ¿No lo sabía?, dijo Lahan. Desde luego que no. Tanto ella como Rikuson habían estado en la capital occidental hacía poco y ahora había vuelto. Con la llegada del maestro Gyokuen a la capital, solicitó que se enviara al oeste en su lugar a alguien conocedor de los asuntos de las regiones centrales. El maestro Rikuson ha ido a cumplir esa petición, dijo el ayudante. Gyokuen, el padre de la emperatriz Gyokuyo. Como padre de la emperatriz, bien podía esperarse que acudiera al centro nacional. A Mao Mao le pareció un poco repentino, pero había oído que el hijo de la emperatriz Gyokuyo, es decir, el nieto de Gyokuen, y si las cosas seguían como estaban, el futuro emperador, sería presentado formalmente en breve. La presentación del príncipe heredero sería un acontecimiento fastuoso, con la presencia incluso de personalidades de otras naciones, por lo que Gyokuen difícilmente podía dejar de asistir, aunque fuera la persona más poderosa de la capital occidental y aunque fuera un viaje muy largo. Insistió, y me temo que no estábamos en condiciones de rechazarlo, dijo Lahan. Y era tan útil. Lahan conocía bien a Rikuson y estaba claramente afligido por su pérdida. El antiguo ayudante del estratega era capaz de recordar cualquier rostro que viera, aunque fuera una sola vez, lo que sin duda lo convertía en una excelente contrapartida del propio engendro, que ni siquiera podía distinguir una cara de otra.
Enen probablemente no podía seguir ni la mitad de la conversación, pero de todos modos escuchaba sin demasiado interés. Parecía que podía ser una excelente dama de compañía, ya que sabía ser reservada en los momentos adecuados. Pero por otra parte, resultaba intimidante cuando no podías estar seguro de qué parte de la conversación entendía realmente. Muy bien, volvamos al tema. En cuanto a quién envenenó a la estratega, Lahan dijo. Oh, eso ya lo he averiguado, dijo Mao Mao sin darle importancia, con la mirada fija en la botella. ¿Qué? 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 Exclamaron los tres a la vez. Bueno, ¿quién demonios ha sido?, preguntó Lahan ajustándose las gafas. El monstruo en persona, respondió Mao Mao. Agitó la botella con la punta del dedo, produjo un delicado anillo y el zumo de su interior onduló. Estás mal de la cabeza. Creo que puedo afirmar que mi honorable padre nunca intentaría suicidarse, aunque pudiera empujar a otros a ello. Horrible, intervino Enen. Sin embargo, él mismo lo puso aquí, justo en este zumo, dijo Mao Mao. Espera un segundo, no parece que hubiera nada dentro. ¿Puso algo ahí cuando yo no miraba?, dijo el ayudante. Oh, él puso algo en ella, sin duda, y lo hizo delante de tus ojos. Mao Mao señaló la boca de la botella, que estaba cerrada con el tapón de madera. Pregunta, sé que siempre lleva el zumo encima, pero ¿suele llevar también un vaso? No, solo bebe directamente de la botella. ¿Hacía lo mismo? ¿Bebía directamente de ella? ¡Claro que no! Fue cuando la acompañé anoche a su mansión. Compramos el zumo de camino a casa. Fue entonces cuando me dio un poco. La gente suele comprar bebidas utilizando sus propios envases. Probablemente el estratega había lavado una botella vacía y luego la había llenado de zumo. Así que compró esto ayer, ¿correcto? Sí, así es. Ahora estaba segura. El estratega se había envenenado. ¿Y qué tipo de veneno usó? Si esta es tu idea de una broma, entonces deja que tu querido hermano mayor te informe de que has ido demasiado lejos, dijo Lahan. ¿Quién es mi hermano mayor?, gruñó Mao Mao, olvidándose temporalmente de ser cortés. Miró a Enen, que ponía cara de lo sé todo. Debió de haber investigado a Mao Mao. Mao Mao se aclaró la garganta y recuperó la compostura. Es el mismo veneno que todos llevamos con nosotros, justo aquí, dijo y se señaló la boca, o más concretamente a lo que había en su interior: saliva. ¿Saliva? Si el estratega no estaba bebiendo de un vaso, entonces estaba bebiendo directamente de la botella, y parte de su saliva se mezclaría con el zumo. ¿Qué podría ser venenoso sobre la saliva?, dijo Lahan. ¿Sabes que si un perro te muerde la mano y lo dejas sin tratar, se te hincha la mano? Pues es lo mismo. La saliva canina y la humana no son idénticas, pero ambas pueden ser venenosas. Y si el veneno tuviera nutrientes para alimentarse, se multiplicaría. Si está holgazaneando en un pabellón al aire libre en una noche calurosa, llevando ese zumo a todas partes sin enfriarlo nunca, entonces el veneno de dentro va a crecer hasta que se vuelva lo suficientemente malo como para ser dañino. La botella de cristal parece especialmente buena para retener el calor. Mao Mao había utilizado una vez una pecera para concentrar la luz del sol y sospechaba que esta botella podría ser algo muy parecido. La gente sabe que el pescado se pudre si lo dejas fuera, pero por alguna razón nunca se imaginan que una bebida puede echarse a perder en tan solo mediodía. Pero lo hace, y entonces señaló en dirección al estratega indispuesto. Muchos problemas. Problemas, sí. Lahan se cruzó de brazos, preguntándose cómo iba a explicar esto. ¿Deberíamos decir simplemente que come algo que encontró tirado por ahí? Parece más fácil de creer, dijo el ayudante, sonando reacio, pues su sugerencia no ayudaría en nada a la autoridad del estratega. No. Cuando se sepa que el contenido de la botella estaba envenenado, la situación se explicará por sí sola. Mao Mao, prueba el zumo en busca de veneno. Sé que es tu especialidad, dijo Lahan. Por supuesto que no. ¿Por qué no? Normalmente apenas puedes evitar probar un veneno. Porque no voy a beber de algo en lo que este viejo chiflado puso su boca. ¿Quieres probarlo? Lahan no dijo nada por un momento, pero su expresión era de total comprensión. Al final dijo, ¿no podrías ser un poco más amable con él? Todavía está en duelo, ya sabes. No quiero que se le suba a la cabeza, dijo Mao Mao con rotundidad. Todo el incidente había sido un dolor de cabeza. Poco después volvieron los médicos.
«Dios mío, ¿de verdad?», preguntó exasperado el viejo de Mao Mao al oír la historia. Enen, mientras tanto, parecía abatida. Yao estaba rellenando el papeleo relativo a sus compras y no volvería hasta dentro de un rato. El raro estratega parecía estar bien, así que Mao Mao lo había enviado a casa. Concretamente, había hecho que se lo llevara mientras aún dormía. No fuera a hacer que se despertara y causara aún más dolores de cabeza. Al menos, los oficiales médicos habían vuelto, pero ahora se encontraba con la tarea de clasificar y organizar las medicinas que habían comprado. Mao Mao disfrutaba con el trabajo, pero después de los acontecimientos del día, estaba terriblemente cansada. Hablando de cansancio, le dijo Enen. «Sí», respondió Mao Mao. Enen se había mostrado inusualmente dispuesta a hablar con ella aquel día, quizá gracias a la ausencia de Yao. Era fundamentalmente reticente y poco expresiva, así que en realidad nunca se había dirigido a la propia Mao Mao, que ahora se daba cuenta de que Enen no le caía necesariamente mal. Era solo que con Yao cerca, probablemente no hablaba mucho por la misma razón que Mao Mao no lo hacía. Porque hablar da muchos problemas. Probablemente se parecía mucho a Mao Mao. Creo que debería disculparme por algo de lo que ha sucedido hasta ahora, dijo Enen mientras organizaba algunas medicinas en un cajón. «¿Qué quieres decir?», dijo Mao Mao. «A la forma en que he actuado. Sé que no he sido muy amable contigo. En cuanto a Lady Yao, solo puedo pedirte que seas generosa con ella. Estaba tan segura de que entraría en este trabajo como la mejor estudiante, pero aquí estás tú». «¿La mejor estudiante?», ¿no lo has oído? La persona que obtiene la mejor nota en el examen recibe una cinta para el pelo de un color ligeramente diferente. Mao Mao recordó que solo su diadema había sido de un color más oscuro. No lo había oído. Había dejado el asunto de su atuendo enteramente en manos de Gao Shun, y cuando éste le había traído una muda, había habido demasiada insistencia por parte de la madame como para dejar tiempo a explicaciones. Ahora se siente un poco mal por ello, pero también sorprendida. Pensaba que apenas había pasado la prueba, dejando a un lado la parte de educación general del examen. Cuando se trata de conocimientos especializados, acertar incluso la mitad de las preguntas se considera bueno, dijo Enen. ¿Educación general? ¿Se refería a la historia y la poesía que Mao Mao se había tragado a regañadientes? Se había exprimido para esas preguntas. ¡Oh, cómo había trabajado! Lady Yao juró que había acertado todas las preguntas generales, así que debió de perder ante ti en la parte de conocimientos especializados. Yo también estaba segura de que mi nota era tan buena como la de cualquiera, así que admito que al principio me pregunté si te habían contratado por tus conexiones familiares. ¿De eso se trataba?, dijo Mao Mao. Lo único que lamentaba era que, si realmente le ha ido tan bien, podría haberse permitido estudiar un poco menos. No es que hubiera cambiado mucho las cosas. Desde el momento en que se vendió a la anciana, no tuvo elección. Soy boticaria por vocación, ya ves. Sí, ya lo sé. Hoy lo has demostrado, pero no creo que eso le quite hierro al asunto para Lady Yao. Mao Mao podía entenderlo y no tenía necesariamente un problema con gente así. Desde luego, le gustaba mucho más que si Yao hubiera intentado hacerle la pelota. El problema era que a los demás les resultaba demasiado fácil interpretar esa actitud distante. Como Yao pertenecía a la mejor familia de las nuevas damas de la corte, las demás se habían sentido obligadas a seguirla. No es mala persona, dijo Enen. Espero que no se lo tengas en cuenta. La forma en que Enen había manejado la situación era francamente adulta. Mao Mao no le había preguntado cuántos años tenía, pero sospechaba que eran más o menos de la misma edad. Enen añadió: Lady Yao solo tiene 15 años, aún tiene que madurar. ¿Has dicho 15? Eso la hacía 4 años más joven que Mao Mao, y su cuerpo estaba tan desarrollado. Es bastante grande para su edad. Mao Mao no especificó dónde. Sí, he trabajado duro para ayudarla a crecer, respondió Enen, sonando extrañamente orgullosa del hecho. Si solo tiene 15 años, supongo que no puedo culparla, pensó Mao Mao, aunque sospechaba que, si decía en voz alta que Yao seguía siendo un poco infantil, Enen se enfadaría. Todo esto seguía dejando una cuestión pendiente. Enen era, obviamente, la ayudante de Yao, pero también era bastante inteligente por derecho propio, como lo demostraba el hecho de que conocía un poco de la lengua occidental que ni siquiera Yao hablaba. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Mao Mao. ¿Sí? ¿Qué? Si yo no hubiera estado aquí, Lady Yao aún no habría sido la mejor examinada, ¿verdad? Lo habría sido tú. Una sonrisa fija apareció en el rostro de Enen.
Mientras guardaba la siguiente medicina en el cajón, dijo: algo así no habría ocurrido en absoluto. Absolutamente, ¿eh? Hacer trampas para subir nota era un problema, pero saltarse deliberadamente preguntas de las que sabías las respuestas, eso ni siquiera era hacer trampa. Enen era educada y circunspecta, pero Mao Mao vio que tenía que mantenerse alerta a su alrededor. Era una joven muy astuta.